Ella descubrió la traición de su esposo y compró el asiento junto a la pareja en el avión. Durante 20 años, Lucía creyó que su matrimonio era una fortaleza de granito, sólida e impenetrable. Mal sabía ella que su esposo, el renombrado arquitecto Ricardo, ya estaba diseñando la demolición. Él había planeado un viaje romántico secreto, un refugio para dos en Lisboa, con la mujer que se suponía era solo su colega de trabajo. Lo que Ricardo no imaginaba era que un único estado de cuenta de la tarjeta de crédito, olvidado en el mostrador de la cocina, sería la chispa que lo incendiaría todo, y que su esposa, la mujer que él consideraba predecible, tomaría la decisión más impulsiva de su vida: comprar el asiento exactamente junto a ellos en el avión. Esta no es una historia sobre el fin de un amor, es sobre una mujer que decidió reescribir su propio final. Y la primera escena de esta nueva historia comenzó en una fría y lluviosa noche de martes, con el sonido incesante de la lluvia contra el cristal de la ventana y el clic de un mouse que estaba a punto de cambiarlo todo. La lluvia golpeaba con fuerza contra el cristal de la oficina, un ritmo constante que normalmente la calmaba. Lucía estaba inmersa en su tarea mensual: organizar las finanzas de la familia. Era una rutina que ejecutaba con la precisión de una historiadora, catalogando artefactos, cada factura, cada recibo, una pieza en el mosaico de su vida compartida. Abrió el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Ricardo, esperando ver los gastos de siempre: almuerzos de negocios, la mensualidad del gimnasio, quizás un libro. Y entonces lo vio. Una línea que no pertenecía a ese mosaico, una mancha en la pintura. Hotel Palacio de Belmonte, depósito de reserva. Su corazón dio un vuelco. ¿Lisboa? No. Ricardo había sido claro: es una conferencia importante en Venecia, mi amor. Voy solo, será agotador y puramente profesional. Sus dedos, de repente temblorosos, teclearon el nombre del hotel en el buscador. Las imágenes que surgieron en la pantalla no eran de un centro de convenciones corporativo y sin alma. Eran suites con doseles de seda, balcones privados con vista al río Tajo y mesas puestas para cenas románticas a la luz de las velas. Un refugio para amantes, no para un arquitecto en un viaje de trabajo solitario. Cada fotografía era un martillo que rompía los cimientos de la confianza que tardó 20 años en construir. El aire en sus pulmones pareció congelarse. Miró el portarretratos en el escritorio, el rostro sonriente del hombre con quien compartía la vida y que, de repente, se había convertido en un completo extraño. En ese instante, Lucía sintió con una certeza abrumadora que la mentira sobre el destino del viaje era solo la punta del iceberg. Pero la verdad que estaba a punto de descubrir era mucho más grande que un simple error de destino. Para entender la profundidad de esa traición, era necesario entender a la mujer que la descubría. Lucía, a sus 48 años, no era solo una esposa, era historiadora. Daba clases de historia del arte a adolescentes que pasaban más tiempo mirando sus celulares que las proyecciones de Caravaggio. Pero ella persistía con una fe silenciosa en la belleza y la importancia del pasado. La gran pasión de su vida, sin embargo, la investigación para su doctorado sobre la diáspora portuguesa, había sido cuidadosamente guardada en un cajón de su escritorio, como una reliquia familiar demasiado frágil para ser manipulada. La cambió, de buena gana al principio, por la promesa de un futuro brillante junto a un joven y ambicioso arquitecto llamado Ricardo. Un futuro que ella ayudó a construir con el mismo cuidado y método que usaría para restaurar un fresco antiguo. Mientras Ricardo erigía sus rascacielos de vidrio y acero que redibujaban el horizonte de la Ciudad de México, Lucía se convirtió en la arquitecta invisible de su vida.
Era ella quien organizaba las cenas impecables que encantaban a clientes y socios. Era ella quien recordaba el nombre y las alergias alimentarias de cada invitado importante. Era ella quien transformaba la casa fría y minimalista que él había diseñado en un hogar que respiraba cultura y calidez. Se convirtió en la curadora del museo personal de Ricardo, y poco a poco, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, ella misma se convirtió en una de las piezas en exhibición, la esposa inteligente, culta, pero predecible, la base sólida sobre la cual él podía construir sus sueños sin miedo a las grietas. Lucía recordaba vívidamente las largas noches en el pequeño departamento que compartían al principio, cuando él se sentaba en el suelo, genuinamente fascinado, escuchándola hablar sobre el Imperio Romano o el arte del Renacimiento. Él decía que su mente era el lugar más interesante que jamás había visitado. Ahora, cuando ella intentaba compartir un hallazgo histórico de sus lecturas, él sonreía con una condescendencia que la hería más que cualquier grito. «Qué interesante, mi amor», decía él, con los ojos ya vidriosos en la pantalla del celular, la mente a kilómetros de distancia. El hombre del que se enamoró veía en ella un universo de posibilidades. El hombre con el que estaba casada ahora veía solo una rutina cómoda, un puerto seguro. Se había olvidado de la joven apasionada que un día soñó con descifrar mapas antiguos en archivos polvorientos. Y lo peor, quizás Lucía también se había olvidado. Pero la imagen de ese hotel en Lisboa, tan vívida en la pantalla de la computadora, era como una excavación arqueológica en su propia alma, desenterrando una verdad incómoda. Se había transformado en una nota al pie de página en la biografía de su propio esposo. Y la historia principal, ahora lo entendía, se estaba escribiendo sin ella. ¿Y cuál era la historia que Lucía soñaba con escribir para sí misma? No era una épica de conquistas grandiosas o riquezas. El deseo más profundo de Lucía era algo mucho más silencioso, casi arqueológico. La restauración de una sociedad. Ansiaba ser, una vez más, la cómplice intelectual del hombre que amaba, no solo la administradora eficiente de su vida. Recordó con una claridad dolorosa un sábado lluvioso, quizás 15 años atrás. No tenían dinero para salir, y pasaron todo el día en el suelo de la sala, rodeados de libros de la biblioteca y mapas antiguos, trazando las rutas de las grandes navegaciones portuguesas. Él, un arquitecto al principio de su carrera, ella, una doctoranda llena de fuego. Él no veía la historia como un montón de hechos polvorientos, la veía como ella, una narrativa viva sobre poder, ambición e ingenio humano. Ese día, él la miraba con una admiración que era su sol particular, un calor que la hacía sentir que su mente era el lugar más espectacular del mundo. Ese sol, a lo largo de los años, se condensó en un único punto de luz, un sueño tangible, un viaje a Portugal. Para Ricardo era solo otro destino turístico en Europa. Para Lucía era una peregrinación. Era la oportunidad de caminar por las mismas calles de adoquines que sus abuelos dejaron atrás en busca de una nueva vida en México. Era la oportunidad de visitar los archivos de Lisboa, de tocar documentos de siglos pasados, de oler el aroma del papel antiguo y la tinta. Era la promesa viva de que la historiadora dentro de ella no había muerto, solo estaba dormida, esperando ser despertada. Era la materialización de su doctorado abandonado. Pero cada vez que ella proponía el viaje, la respuesta de Ricardo era un nuevo clavo en el ataúd de ese sueño. Al principio eran aplazamientos amables. El próximo año, mi amor, te lo prometo. En cuanto cierre ese gran proyecto, lo celebramos allá, decía, y ella le creía. Después, las excusas se volvieron más pragmáticas. Lucía, ¿ahora? ¿Con la colegiatura de los niños, la remodelación de la casa? No es el momento, tenemos que ser responsables.
Y por último, en los últimos años, llegó la condescendencia, la palada final de tierra. Mi amor, seamos prácticos. Es un pasatiempo caro, esa obsesión tuya por Portugal, un capricho. Tenemos prioridades más importantes, un capricho. Y ahora, ahí estaba el nombre Lisboa, brillando en la pantalla de la computadora, en la parte superior de la reserva de un hotel para amantes. La palabra la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No solo estaba traicionando su matrimonio, estaba robando el sueño de ella para entregárselo a otra. Había tomado el deseo más íntimo y sagrado de Lucía, lo único que era exclusivamente suyo, y lo estaba ofreciendo a una extraña, como si fuera una botella de vino caro llevada a una cena, un regalo para impresionar. El dolor que la golpeó fue de una naturaleza diferente, más profunda. No era solo el dolor agudo de la infidelidad, sino el dolor sordo y corrosivo de la profanación. Él sabía lo que esa ciudad significaba para ella. No solo la engañó, la invalidó, transformando su sueño más puro en un escenario para su sordidez. Esa noche, mirando la pantalla que se burlaba de ella, Lucía entendió que no solo había perdido a un esposo, había perdido al guardián de su historia, solo para descubrir que él era, en realidad, su mayor y más cruel saqueador. Esa traición, Lucía lo entendería más tarde, no nació de un impulso. Fue una construcción, un proyecto arquitectado en secreto, cuyos cimientos se habían plantado meses antes, en pequeñas señales, en grietas casi invisibles en la fachada de su matrimonio. Señales que ella, la historiadora entrenada para descifrar patrones, había elegido ignorar activamente. Todo comenzó con la vanidad. Ricardo, que siempre se quejó de los gimnasios como salas de tortura para egocéntricos, de repente se convirtió en un asistente asiduo. Volvía a casa tarde, con el pelo húmedo y un olor a sauna, mostrando una energía que no parecía venir de un día agotador en la oficina. Nuevas camisas de lino, más ajustadas que las que solía usar, aparecieron en el armario, y una loción nueva, amaderada y penetrante, que se superponía al olor a tabaco y lavanda que ella asociaba con él. Era el olor de un extraño. Luego vino el celular. El aparato, antes un objeto de trabajo que dejaba en la entrada, se convirtió en una extensión de su mano, una barrera invisible entre ellos. Sonrisas secretas a la pantalla durante la cena que él disfrazaba como una broma del trabajo. Lo llevaba a la ducha, alegando escuchar podcasts sobre arquitectura. Las notificaciones que llegaban tarde en la noche siempre iban seguidas del mismo susurro apresurado. Es el equipo de diseño, mi amor. Estamos cerrando un proyecto importante. Y entonces, un nombre comenzó a surgir en esas excusas, como una mala hierba. Sofía. Al principio era casual. Sofía de mi equipo tuvo una idea genial para la fachada del nuevo edificio, pero la frecuencia y la intensidad cambiaron. Hablaba de ella con un brillo en los ojos, una admiración febril que Lucía no veía dirigida a sí misma desde hacía años. La chica es un huracán, va a llegar lejos, decía. Lucía sentía una punzada incómoda, pero la diagnosticaba como orgullo, pensando que él solo estaba emocionado con su nuevo talento. Al mismo tiempo que exaltaba la genialidad de Sofía, se volvía más crítico con Lucía, como si necesitara disminuirla para justificar su admiración por la otra. ¿Ese vestido no está un poco anticuado?, preguntó una noche, mientras ella se arreglaba para un evento de la empresa. Amor, ¿podemos por favor hablar de algo que no haya sucedido hace 200 años? La interrumpió cuando ella comenzó a contarle sobre un descubrimiento en sus lecturas. Cada comentario era un pequeño corte, minando la confianza que ella tenía en sí misma. Y Lucía, en su lealtad, encontraba una explicación para todo. Es el estrés del nuevo proyecto. Solo quiere reinventarse, sentirse joven de nuevo. Debería apoyarlo. Estoy siendo insegura.
paranoica. Se aferraba a 20 años de historia compartida como un náufrago a un trozo de madera, negándose a creer que el mar a su alrededor estaba infestado de tiburones. Veía las piezas esparcidas por el suelo de su vida, la nueva loción, el celular protegido con contraseña, el nombre Sofía resonando en sus conversaciones, la distancia creciente entre ellos, pero se negaba a ensamblarlas, aterrorizada por la imagen que podrían formar. Decidió, una vez más, confiar en el hombre que amaba, silenciando la alarma que sonaba cada vez más fuerte en su alma. Fue un error, una apuesta que pagaría muy caro. Pero lo peor aún estaba por suceder. Y lo peor sucedió. No con un grito, una puerta azotada o una confesión susurrada en la oscuridad de la noche. Lo peor llegó sigiloso, vestido de gala, en una noche de viernes, bajo la luz de un candelabro de cristal que la propia Lucía había elegido. Sucedió en medio de su comedor. La cena era crucial. Ricardo estaba cortejando a un inversor español, el señor Morales, para su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Un complejo cultural que prometía ser su legado. Lucía pasó 2 días orquestando cada detalle con la precisión de un estratega militar. El menú, una fusión de cocina mexicana y contemporánea. Los vinos, maridados por un sommelier que consultó en secreto. Las flores en la mesa. Tulipanes blancos, los favoritos de la esposa del inversor. Un detalle que Lucía descubrió en una revista de negocios. Era la directora de una sinfonía silenciosa y todo estaba perfecto. El ambiente era de una elegancia contenida, las conversaciones fluían y Ricardo estaba en la cima de su encanto. La conversación, inevitablemente, giró en torno al proyecto. Fue entonces cuando el inversor, un hombre de pelo canoso y ojos astutos, se inclinó hacia adelante e hizo la pregunta que flotaba en el aire. «Señor Ricardo, su proyecto es impresionante en su modernidad, pero ¿cómo dialoga con la historia tan rica de esta ciudad? ¿Cómo un edificio tan vanguardista evita convertirse en una cicatriz en el tejido antiguo de la Ciudad de México?» Ricardo dio una respuesta pulida y bien ensayada sobre materiales sostenibles y líneas que reflejaban el horizonte. Era una buena respuesta, pero genérica. Lucía, sintiendo el pulso de la conversación, vio una oportunidad. Vio la oportunidad no de lucirse, sino de conectar los dos mundos que ella habitaba, el pasado y el presente, la historia y la arquitectura, su mundo y el de él. Con voz tranquila, intervino. Es interesante, porque la idea de los patios internos que Ricardo diseñó, creando áreas de respiro y silencio en medio de la estructura, evoca directamente la organización de los antiguos claustros de los monasterios coloniales del siglo XVIII. Es una forma de crear un refugio, una pausa del mundo exterior, de la misma forma que lo hacían los monjes. Es una relectura moderna de una necesidad humana muy antigua de introspección. Fue un comentario brillante, sutil, inteligente, que no solo respondía a la pregunta del inversor, sino que elevaba el proyecto de Ricardo de meramente moderno a profundamente significativo. El señor Morales pareció genuinamente impresionado. Sus ojos se iluminaron con la nueva perspectiva. Ricardo se congeló por un milisegundo. Lucía vio un destello de cruda irritación en sus ojos antes de que fuera rápidamente cubierto por una sonrisa condescendiente. Extendió el brazo sobre la mesa y posó la mano sobre la de ella. El gesto, para los de afuera, podría parecer un cariño. Para Lucía pareció una mordaza. «Ah, Lucía, mi amor», dijo, la voz suave como el terciopelo, pero con hilos de acero por debajo, «siempre con tus fascinantes clases de historia». Soltó una risita contenida como quien comparte una broma interna y adorable. Luego se volvió hacia el inversor, descartándola por completo. «Pero quizás sea mejor que dejemos los asuntos profesionales para los profesionales. ¿No te parece? No queremos aburrir a nuestros invitados con detalles académicos». El silencio que siguió fue pesado y denso como el terciopelo mojado.
El aire se enrareció. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. El sonido del vino sirviéndose en otra punta de la mesa pareció un estruendo. Fue entonces cuando los ojos de Lucía, en una búsqueda desesperada de cualquier señal de solidaridad, se cruzaron con los de Sofía, sentada junto a otro arquitecto del equipo. Lucía esperaba ver burla, un brillo de victoria, pero no vio nada de eso. Vio un destello de vergüenza, casi lástima. Sofía desvió la mirada rápidamente, con el rostro sonrojado, como si la hubieran sorprendido presenciando una escena íntima y vergonzosa. Lucía sintió que la sangre se le iba del rostro, pero años de entrenamiento como la anfitriona perfecta la salvaron. Forzó una sonrisa, retiró la mano de debajo de la de Ricardo y dijo, con una ligereza que le costó cada átomo de su fuerza: «Claro, mi amor». ¿En qué estaba pensando? «¿Más vino, señor Morales?», salvó la noche. La conversación se reanudó, extrañamente animada, como si todos quisieran llenar el vacío que se había formado. Pero mientras sonreía y asentía, sintiendo el sabor de cenizas en la boca, Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella de forma definitiva. No solo la había desautorizado, la había reducido a un pasatiempo, a una curiosidad pintoresca, frente a las personas cuya admiración él más codiciaba. La había metido en una caja de esposa interesante y la había cerrado delante de todos. En ese momento, en su propia casa, rodeada de un éxito que ella ayudó a construir, Lucía nunca se sintió tan profundamente sola e invisible. Lucía no esperó a que terminara la conversación. Con un murmullo sobre verificar el postre, se levantó y caminó hacia la cocina, sintiendo docenas de miradas en su espalda. La puerta de servicio se cerró detrás de ella y el sonido de la fiesta cambió. La risa educada, el tintineo de las copas, la voz de barítono de Ricardo contando una anécdota. Todo se convirtió en un ruido distante y ahogado, el sonido de un mundo al que ya no pertenecía. Apoyada en la fría encimera de mármol de la cocina, respiró hondo, pero el aire no llegó. Era como si la humillación hubiera creado un vacío en sus pulmones. Era una exiliada en su propia casa. La comida que había planeado, el vino que había elegido, la atmósfera que había creado, todo seguía funcionando perfectamente sin ella, demostrando lo que Ricardo acababa de decirle con todas las letras. Era un detalle académico, prescindible. Minutos después, recompuso su rostro en una máscara de serenidad. Puso el pastel de chocolate en el plato con una salsa de frambuesa dibujada a la perfección y volvió al comedor. Sonrió, sirvió, aceptó los elogios por el postre divino. Se despidió de cada invitado en la puerta, estrechando manos y agradeciendo su presencia. Su sonrisa nunca vaciló. Por fuera era la anfitriona ejemplar. Por dentro era un campo de ruinas. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, el silencio que llenó la casa no era de paz. Era pesado, denso, cargado de palabras no dichas. Ricardo entró en la cocina, aflojándose la corbata. Lucía esperaba, con una punta masoquista de esperanza, una disculpa, un gesto de remordimiento. En cambio, se sirvió un vaso de whisky, el hielo crujiendo en el vaso con una violencia contenida. «¿Te volviste loca?», dijo, la voz baja y cortante. «Casi lo arruinas todo, Lucía. ¿Qué fue eso?». Lucía lo miró, con genuina confusión en su rostro. «¿Eso qué? Yo solo intenté contribuir». «¿Contribuir?», rió él. Un sonido seco, sin humor. «No necesitas contribuir. Necesitas apoyar. Hay una diferencia. Me expusiste. Me hiciste parecer un idiota que necesita a su esposa para explicar su propio trabajo. El señor Morales no quiere una conferencia sobre monasterios. Quiere saber de concreto y retorno de inversión. Necesitas entender tu lugar en estos momentos. Tu lugar es ser elegante, sonreír y dejarme brillar, no intentar competir conmigo». Cada palabra era un golpe. Competir. Él veía su relación como una competencia.
No veía su contribución como un acto de amor e inteligencia, sino como una amenaza. A la mujer cuya mente un día dijo que era el lugar más interesante del mundo, ahora se le instruía que permaneciera en silencio para que él pudiera brillar. Ella no dijo nada. No había nada que decir. Las palabras murieron en su garganta, sofocadas por el peso de esa revelación. Solo se quedó allí, parada, mientras él terminaba su whisky y subía las escaleras, dejándola sola con los platos sucios y los escombros de su autoestima. Los días que siguieron fueron un borrón de silencio y tristeza. Lucía se movía por la casa como un fantasma. Se encontraba cuestionándolo todo. Su inteligencia era presunción, su pasión por la historia era solo un pasatiempo inútil, se había convertido en una mujer amargada y pedante. Sus palabras resonaban en su mente, distorsionando 20 años de identidad. En un momento de desesperación, intentó disculparse, aceptando la culpa solo para romper el hielo insoportable entre ellos. «Perdóname por lo de la cena», susurró una mañana. Él solo asintió, con los ojos en el periódico, como si el asunto ya no mereciera su atención. Él ya había ganado. Fue en ese estado de fragilidad absoluta, sintiéndose pequeña y sin valor, que se sentó, una semana después, para ejecutar la tarea automática de organizar las finanzas. Se sentía en el fondo de un pozo oscuro, sin soga y sin luz, creyendo que ese era su nuevo hogar. La humillación la había quebrado, pero aún no sabía que, al quebrar, había creado una grieta, una pequeña fisura, por donde una nueva y peligrosa luz podría entrar. En el fondo del pozo a veces hay un cambio de presión, un movimiento inesperado que precede a una erupción. Lucía aún no lo sabía, pero esa humillación no era el final de su historia. Era el catalizador, solo que no sabía que alguien estaba a punto de cambiarlo todo. Antes de continuar esta historia, necesito hacer una pausa y preguntarte algo directamente. ¿Alguna vez te has sentido así? Completamente invisible a los ojos de la persona que debería verte mejor que nadie. Ese dolor de que tu voz y tu valor sean disminuidos poco a poco. Si esto te ha pasado, escribe aquí en los comentarios, «Yo sé», solo para saber que estás aquí conmigo y que entiendes la profundidad de lo que Lucía estaba sintiendo. Y entonces, volvemos a esa noche lluviosa, al estado de cuenta de la tarjeta de crédito sobre la mesa de la cocina. La mujer humillada, la esposa fantasma que vagaba por su propia casa, ahora tenía en sus manos la primera pieza de un rompecabezas que días antes habría temido armar. Pero el miedo había sido cauterizado por la humillación. Lo que quedaba era una curiosidad fría, la necesidad de un historiador, de ver todos los hechos antes de declarar un veredicto. El nombre de un hotel no era suficiente, necesitaba la historia completa. Con pasos silenciosos que no delataban la tormenta en su pecho, fue al despacho de Ricardo. El espacio era como él. Minimalista, impecable, cada objeto en su lugar. Un santuario de orden y control. En el centro del escritorio de caoba, su tableta estaba abandonada, aún encendida. Un descuido raro, un acto de arrogancia de quien no tiene nada que ocultar porque cree que nadie tendrá el valor de buscar. El dedo de Lucía se cernió sobre la pantalla oscura por un segundo. Era la última frontera. Cruzarla significaba que no habría vuelta atrás a la cómoda ignorancia. Tocó la pantalla, sin contraseña. La pantalla se iluminó, revelando la bandeja de entrada de su correo electrónico personal. Y allí estaba, cerca de la parte superior, un correo electrónico de la aerolínea con el asunto «Confirmación de su viaje a Lisboa». Su corazón martilleaba contra sus costillas, un sonido sordo en medio del silencio del despacho. Abrió el correo electrónico, y la verdad se desdobló ante ella en letras negras e implacables. Pasajeros, Ricardo Almeida, Sofía Neves. Asientos, 15A, ventana, 15B, medio.
Sofía, el nombre que él pronunciaba con tanta admiración, la chica brillante. Allí estaba ella, junto al nombre de él, en una reserva para el paraíso robado de Lucía. Se desplazó hacia abajo con el cuerpo entumecido y vio más, el itinerario que él había planeado. Y una puñalada final se clavó en su corazón, una reserva para 2 personas, el viernes por la noche en el Club de Fado, uno de los restaurantes más tradicionales y románticos de Alfama, un lugar que Lucía había rodeado en una guía de viajes años atrás. Un lugar que le mostró con los ojos brillantes. Él había mirado por encima de sus gafas y había dicho: «Parece muy turístico, mi amor. Cuando vayamos, encontraremos algo más auténtico». Algo le sucedió a Lucía en ese momento. El dolor, que era una inundación caliente y caótica, de repente se congeló. Se convirtió en hielo. Una claridad cristalina, afilada y peligrosa, se apoderó de su mente. Las lágrimas que sentía que se acumulaban, simplemente se secaron. Llorar era para la mujer que había sido humillada en la cena. Llorar era para la esposa que aceptaba excusas. Esa mujer ya no existía. Lo que sentía ahora no era tristeza, era una furia glacial, una lucidez aterradora. Miró los nombres, los asientos 15A y 15B. Podría despertarlo, gritar, lanzar la tableta contra la pared, hacer la escena que quizás él incluso esperaba. Pero eso parecía pequeño, insuficiente para la escala de esa traición meticulosamente planeada. Un escándalo doméstico sería olvidado. La historiadora dentro de ella tomó el control. Ya no era el personaje de una tragedia. Era la investigadora frente a sus fuentes primarias. Y como toda buena investigadora, sabía que la mejor forma de entender la historia no era gritarle, sino intervenir, cambiar su curso. Sus ojos se fijaron en los números de los asientos, 15A, 15B, y al lado, en el mapa de asientos mental que se formó en su cabeza, había un espacio vacío, 15C, el pasillo. Un plan tan demente como genial, tan aterrador como liberador, floreció en su mente. No iba a destruir su paraíso desde lejos, se iba a sentar en él. Con los dedos firmes, sin un solo temblor, minimizó la ventana del correo electrónico de Ricardo. Abrió un nuevo navegador y tecleó, con una calma sobrenatural, el nombre de la aerolínea. No iba a hacer un escándalo. No le daría la satisfacción de verla destruida. Haría algo que él, en toda su arrogante previsibilidad, jamás podría imaginar. Se convertiría en la narradora omnisciente de su propia historia, en el escenario que él mismo había montado. Comprar el boleto fue la parte fácil, un acto digital de rebelión que duró menos de 5 minutos. La verdadera actuación, la verdadera prueba de su nueva y gélida resolución, comenzó a la mañana siguiente y se extendió durante los 5 días previos al viaje. Lucía no solo se convirtió en una actriz, se convirtió en la mejor actriz del mundo, en el papel de su vida. La esposa devota. Se despertaba antes que Ricardo, le preparaba el café exactamente como a él le gustaba y discutía con interés su agenda. «No te olvides de la reunión con los inversores del sur, mi amor. Son importantes», decía, mientras por dentro pensaba: «Recuerda bien sus caras, porque quizás no los vuelvas a ver después de esto». La escena más surrealista ocurrió el miércoles por la noche, mientras ella lo ayudaba a hacer las maletas. Él sostenía 2 abrigos, uno de lana y otro de cuero. «¿Qué te parece? ¿Para Venecia?», preguntó poniéndola a prueba. Lucía tomó el de lana, sintió la suavidad de la tela y dijo, con la voz más tierna que pudo producir: «Lleva este, mi amor. Las noches en los canales de Venecia pueden ser frías y húmedas. No quiero que te resfríes». Cada palabra era una mentira perfectamente calibrada, un ladrillo que asentaba en el muro que estaba construyendo alrededor de su corazón. Lo veía ensayar su mentira y ella ensayaba la suya de vuelta. Era un dueto de engaños.
Al día siguiente, mientras él estaba en la oficina, Lucía ejecutó la segunda parte de su plan. Con una calma que la sorprendió, llamó al banco. «Buenos días, me gustaría reportar la pérdida de una tarjeta adicional», le dijo a la operadora con voz de preocupación. «La de mi esposo, Ricardo Almeida. Anda tan distraído con una conferencia importante en Venecia que temo que la haya perdido en algún lugar». Escuchó la confirmación del bloqueo y sintió una punzada de poder, una sensación nueva y adictiva. Estaba por primera vez en años en control. Estaba minando el terreno bajo sus pies y él ni siquiera sospechaba. Mientras tanto, en secreto, preparaba su propia maleta. No era una maleta de venganza, llena de ropa oscura y triste. Era una maleta de renacimiento. Sacó el vestido rojo de seda que compró por impulso y nunca tuvo el valor de usar. Uno que Ricardo seguramente encontraría demasiado llamativo. Eligió sus mejores zapatos, las joyas que heredó de su abuela y que guardaba para ocasiones especiales. Esta, decidió, era la ocasión más especial de todas. Cada prenda de ropa que doblaba era una promesa a sí misma. No iría a Lisboa a llorar. Iría para ser vista. El miedo, por supuesto, la visitaba en las horas más silenciosas de la noche. Un sudor frío recorría su espina dorsal mientras imaginaba la escena en el avión. La confrontación, el escándalo, la posibilidad de que todo saliera terriblemente mal. En un momento de pánico, casi canceló el vuelo, casi volvió a ser la Lucía de antes, la que prefería la paz de la ignorancia a la guerra de la verdad. Pero entonces recordaba la sonrisa condescendiente de Ricardo en la cena, la palabra capricho que usó para describir su sueño. Y la furia glacial volvía, más fuerte que el miedo, empujándola hacia adelante. En la mañana de la partida le sirvió un desayuno especial. Lo besó en la puerta, un beso ensayado, sin vida. «Que te vaya muy bien en la conferencia, mi amor. Llámame cuando llegues a Venecia», dijo, mirándolo a los ojos. Él sonrió, la sonrisa de un hombre que cree haber engañado al mundo, y partió. Lucía cerró la puerta y por un largo momento se quedó inmóvil, escuchando el sonido del taxi que se alejaba. El silencio de la casa era absoluto. Tenía el guión, el vestuario y el boleto. El escenario, un Boeing 777 a 10.000 metros de altura, la aguardaba. Y el acto final, lo sabía, sería irrevocable, un punto sin retorno en su propia línea de tiempo. Pero la decisión que tomaría en el aire ya no tendría vuelta atrás. El aeropuerto de la Ciudad de México hervía con la anónima urgencia de miles de destinos. Pero Lucía se movía a través de la multitud con un propósito singular, un enfoque que la hacía inmune al caos. Era una cazadora. En la sala de embarque se sentó lejos, observando desde detrás de un par de gafas de sol que eran parte de su vestuario. Los vio llegar juntos, riendo, compartiendo un auricular. Ricardo, con el brazo posesivamente alrededor de la cintura de Sofía. Parecían una pareja de comercial, jóvenes, guapos, irritantemente felices. Cada risa de ellos era un grano de sal en la herida abierta de Lucía, pero también una gota de combustible en su hoguera de determinación. Esperó la llamada para el embarque prioritario, para las familias con niños, para las filas de atrás. Esperó hasta la última llamada, cuando la puerta estaba casi vacía. Solo entonces se levantó. Caminó con una calma que no sentía y entregó su pase de abordar. El camino por el túnel de acceso al avión pareció un corredor hacia otra dimensión, un pasaje sin retorno. A cada paso se repetía a sí misma: no eres la víctima, eres la consecuencia. El aire dentro del avión era frío y reciclado. Lucía respiró hondo, el olor a plástico y desinfectante llenando sus pulmones. Y entonces comenzó su lenta caminata por el pasillo. Fila 10, fila 11. El sonido de su corazón era un tambor de guerra ahogado en sus oídos.
Fila 12. Su mirada estaba fija al frente, pero su visión periférica lo captaba todo. Un pasajero guardando la maleta, una sobrecargo sonriendo, el zumbido constante de la aeronave. Fila 14. Y entonces los vio. Estaban allí, en la fila 15, a su derecha. Acomodados en su nido de traición, Ricardo estaba en el asiento de la ventana 15A, Sofía en el medio 15B. Él estaba inclinado sobre ella, mostrándole algo en la pantalla del celular, el rostro iluminado por una sonrisa de pura satisfacción. Lucía sabía lo que le estaba mostrando, las fotos del hotel en Lisboa, su refugio romántico. Sofía reía, una risa genuina y cristalina, y le tocó el rostro con una intimidad que hizo que el estómago de Lucía se revolviera. Era una escena de felicidad perfecta, una felicidad construida sobre las ruinas de la vida de ella. Por un instante, el dolor amenazó con romper su armadura, pero recordó la cena, la sonrisa condescendiente, la palabra capricho, y la armadura se rehizo, más fuerte y más fría que antes. Se detuvo, exactamente a la altura de la fila 15, y solo se quedó allí, de pie, en silencio. Ricardo fue el primero en sentirla. Quizás una sombra en su visión periférica, un cambio en la atmósfera. Levantó la cabeza lentamente, con la sonrisa aún en su rostro, y entonces sus ojos se encontraron con los de ella. Lo que ocurrió en el rostro de Ricardo en los 3 segundos siguientes fue una obra maestra de la desintegración humana. Primero, la confusión, un fruncir de ceño como si su cerebro no pudiera procesar esa imagen. Lucía, allí. Después, la negación. Un parpadeo rápido esperando que el espejismo se disipara. Cuando no se disipó, vino el shock. Un shock blanco que drenó toda la sangre de su rostro, dejándolo pálido y flácido. Su boca se abrió ligeramente. Y finalmente, el pánico puro y abyecto. La mirada de un animal acorralado que se da cuenta de que no hay ruta de escape. Sofía, sintiendo el cambio abrupto en la temperatura emocional, dejó de reír. Miró el rostro aterrorizado de Ricardo y luego siguió su mirada, volviéndose hacia la mujer parada en el pasillo. La expresión de Sofía era de pura perplejidad, con el ceño fruncido en un ¿quién es ella? Lucía ignoró a Ricardo por completo. Él no era su audiencia. Con la calma de una diosa de la venganza, enfocó su mirada en Sofía. Sacó de su bolso su pase de abordar, sosteniéndolo entre los dedos como si fuera un decreto real, y entonces, con una voz clara, educada y terriblemente neutral, dijo las palabras que había ensayado 1000 veces en su mente. Disculpa. Sofía la miró, sin entender. Lucía le extendió el pase de abordar para que Sofía pudiera leer el número del asiento. Creo que este es mi asiento, el 15C. El mundo pareció dejar de girar. El zumbido del avión, las conversaciones alrededor, todo desapareció. Sofía miró del pase al rostro de Lucía, luego al rostro fantasmagórico de Ricardo, y una terrible comprensión comenzó a amanecer en sus ojos. Ricardo estaba petrificado, una estatua de pánico. Sin esperar una respuesta, Lucía le indicó con la cabeza a Sofía que se levantara. Aturdida, la joven se levantó y salió al pasillo, permitiendo que Lucía pasara. Lucía se acomodó en el asiento 15C, el asiento del pasillo. No miró a Ricardo, no miró a Sofía. Con movimientos metódicos guardó su bolso de mano. Se abrochó el cinturón de seguridad y en el acto final de su toma de poder sacó de su bolso el libro que había elegido para el viaje. El título en la portada era inconfundible: Una breve historia de Portugal. Lo abrió en la página marcada y comenzó a leer, o a fingir que leía, creando una isla de calma y control en medio del huracán nuclear que acababa de detonar. El mundo, en ese instante, no era el planeta girando en el espacio. Era un microcosmos de 3 asientos de clase económica, suspendidos a 10.000 metros de altura, donde el tiempo se había detenido.
Sofía estaba de pie en el pasillo, pálida. Ricardo estaba congelado en su asiento, una máscara de terror. Y Lucía, la arquitecta del caos, hojeaba su libro página por página con una calma aterradora. Fue una sobrecargo quien rompió el hechizo. Con una sonrisa profesional, se dirigió a Sofía. «Señorita, por favor, necesito que regrese a su asiento. Nos estamos preparando para el despegue». Las palabras forzaron el movimiento. Sofía, como una autómata, volvió al asiento 15B, apretujándose entre la mujer que era la esposa de su amante, y el hombre que, ahora comenzaba a entender, no era nada de lo que parecía. La proximidad física era insoportable, el aire pesado con el olor a perfume, mentiras y pánico. En cuanto el avión comenzó a rodar, comenzó el bombardeo. En susurros, para no alertar a los pasajeros de alrededor, pero cada palabra era un misil. «¿Quién es ella, Ricardo?», siseó Sofía, con el rostro a centímetros del de él. Ricardo solo negaba con la cabeza, incapaz de formular una frase. «Sofía, por favor, aquí no». «¿Aquí no? ¿Dónde querías tener esta conversación?» «En Lisboa. En la cama del hotel que reservaste para nuestra luna de miel secreta». Su voz temblaba de furia. «Es tu esposa, ¿verdad?». Lucía, sin quitar los ojos del libro, pasó una página con un suave chasquido, un sonido que pareció un disparo en el tenso silencio. «Nosotros estábamos terminando», tartamudeó Ricardo, una excusa patética que sonó falsa incluso para él. «Terminando», rió Sofía, un sonido peligroso y sin alegría. «Me dijiste que ya estabas divorciado, que solo era cuestión de firmar los papeles, que no dormían en la misma habitación desde hacía años». Fue entonces cuando Lucía intervino. Sin desviar la mirada de la página, como si estuviera leyendo una nota al pie interesante, comentó al aire: «Qué curioso. Anoche roncó bastante, en nuestra cama. Debe haber sido el estrés del viaje». Sofía se giró hacia Lucía, con los ojos desorbitados. La información la golpeó como un puñetazo. Se volvió de nuevo hacia Ricardo, la furia ahora mezclada con una náusea de asco. «¿Dormiste con ella anoche?». Ricardo miró a Lucía, con los ojos suplicando silencio, misericordia. «Lucía, por el amor de Dios, ¿qué quieres con esto? ¿Dinero? ¿Es eso?». Finalmente Lucía bajó el libro, lo cerró lentamente, marcando la página, y se volvió para encarar a su esposo. Su rostro no expresaba ira ni dolor, solo un interés clínico, el de una científica observando un espécimen bajo el microscopio. «No, Ricardo, no quiero dinero, quiero entender tu metodología», dijo, la voz tranquila y cortante. «Cuando le describiste nuestro matrimonio a Sofía, ¿usaste la versión en la que soy emocionalmente inestable y depresiva? ¿O esa fue la narrativa que creaste para tu madre cuando te preguntó por qué andabas tan distante?» «Me confundo con tus versiones». A Sofía se le cayó la mandíbula. «¿Le dijo a tu madre que yo era inestable?», le preguntó a Lucía, la ira dando paso a una alianza de shock. «Entre otras cosas», respondió Lucía, sin dejar de mirar a Ricardo. «Pero apuesto a que a ti». Ahora se dirigió a Sofía con una cortesía formal. Se describió como un esposo incomprendido, atrapado en un matrimonio sin pasión con una mujer frígida y poco interesante que no apreciaba su genialidad. «¿Hacerte?». Sofía se quedó en silencio, con el rostro una mezcla de horror y reconocimiento. Era como si Lucía hubiera leído el guión exacto que Ricardo usó para seducirla durante meses. Las dos mujeres se miraron por encima del hombre que se encogía entre ellas, y por primera vez no se vieron como rivales. Se vieron como víctimas del mismo estafador. Ricardo lo intentó una última vez. «Te amo», le susurró a Sofía, un acto de desesperación tan transparente que resultaba triste. Lucía rió, una risa genuina, pero sin calidez. «¿A cuál de las dos, Ricardo? Necesitas ser más específico. Aparentemente tienes la pésima costumbre de decírselo a la mujer que está a tu lado». En ese momento el avión despegó, presionando a todos contra sus asientos.
El ascenso de la aeronave pareció reflejar el ascenso de Lucía y la caída vertiginosa de Ricardo. Mientras la ciudad quedaba atrás, su mundo se desintegraba en esa pequeña fila. Estaba atrapado durante 8 largas horas en un tribunal aéreo del que no podía escapar, con su jueza a un lado y su principal testigo de cargo al otro. El silencio que se instaló después fue su sentencia, un silencio pesado, roto solo por el zumbido de los motores, el sonido del infierno particular que él mismo había creado. Las horas siguientes en el avión transcurrieron en una extraña y suspendida realidad. Ricardo, acorralado entre las dos, fingió dormir. Una fuga cobarde hacia adentro de sí mismo, dejando un vacío de silencio. Fue en ese vacío donde algo inesperado comenzó a brotar. Después de casi una hora, fue Sofía quien rompió el silencio, no con furia, sino con una voz baja y exhausta, casi un susurro. ¿Desde cuándo lo sabías?, le preguntó a Lucía, sin mirarla directamente. Lucía marcó la página de su libro y lo colocó en su regazo. Miró a la joven a su lado y vio, quizás por primera vez, no a la amante de su esposo, sino a una mujer engañada. Lo del hotel en Lisboa, desde hace una semana, de las otras señales, desde hace meses, de la verdad detrás de todo, quizás solo desde hace una hora. La conversación que siguió fue vacilante al principio, 2 naciones enemigas negociando un tratado de paz en territorio neutral. No hablaron de sentimientos, hablaron de hechos. Como detectives comparando notas, reconstruyeron el castillo de mentiras de Ricardo. Lucía descubrió que para Sofía ella era una esposa fría y distante que vivía una vida separada. Sofía descubrió que para Lucía ella era una colega de trabajo que Ricardo admiraba profesionalmente. Cada una recibió una narrativa a medida, diseñada para mantenerlas en sus respectivos lugares, sin que nunca se encontraran. Y mientras hablaba, Lucía tuvo su gran epifanía. La ira que sentía por Sofía, esa ira que la había alimentado durante días, simplemente se disipó. Miró a esa mujer joven, ambiciosa, que cometió el error de creer en un hombre encantador y manipulador, y no pudo odiarla. En cambio, sintió una ola de empatía y una ira aún más pura y concentrada hacia Ricardo, y para su sorpresa, hacia sí misma. Ira hacia sí misma por haber permitido que su voz se volviera tan baja hasta ser inaudible. Ira por haber aceptado migajas de atención como si fueran un banquete. Ira por haber pasado años editándose a sí misma para encajar en la vida de él, hasta que no quedara casi nada del manuscrito original. Entendió, en esa conversación susurrada sobre el océano Atlántico, que el objetivo de su viaje se había transformado. El plan inicial, nacido del dolor y la furia, era sobre la venganza. Era sobre exponer a Ricardo, humillarlo, hacerlo sentir una fracción del dolor que él le causó. Pero ahora, viéndolo allí, patético en su sueño fingido, la venganza parecía un premio de consolación, pequeño y sin brillo. La verdadera lección, la verdadera libertad, no estaba en destruirlo. Estaba en darse cuenta de que su opinión ya no importaba. La validación que buscó durante 20 años, la admiración que era su sol particular, se había convertido en una bombilla débil y amarillenta y ya no la necesitaba para ver. La libertad no era el pánico en el rostro de él, era la calma en su propio corazón. La victoria no era verlo derrotado, era la conversación inesperada y honesta con Sofía. Lucía no viajó a Lisboa para confrontar a su esposo. Se dio cuenta de que viajó para despedirse de la mujer que fue durante tanto tiempo. La mujer que necesitaba su aprobación para existir. Y esa despedida, silenciosa y profunda, era el divorcio más importante de todos. El aterrizaje en Lisboa fue suave, una contradicción con la turbulencia emocional de las últimas 8 horas. En cuanto se abrieron las puertas de la aeronave, Ricardo se movió con la velocidad de un fugitivo. No miró hacia atrás, no dijo una palabra.
En medio del vestíbulo del aeropuerto, mientras Lucía y Sofía esperaban sus maletas, solo murmuró un «necesito resolver esto» y desapareció entre la multitud, corriendo hacia el área de salidas para el primer vuelo de regreso a México. Abandonó a Sofía allí, en medio de un país extranjero, con una maleta llena de ropa para una luna de miel que nunca sucedería. La Lucía de una semana atrás quizás habría sentido una punzada de cruel satisfacción, pero la mujer que estaba allí, respirando el aire de Lisboa, solo sintió lástima. Se acercó a Sofía, que miraba al vacío, perdida. «Él no vale ni una sola de tus lágrimas», dijo Lucía, con voz firme. «Reservé un hotel por 3 noches. La habitación es grande. Ven conmigo». Y fue así que el viaje de traición se transformó en un viaje de sanación. Juntas exploraron Lisboa. Lucía, con su conocimiento, se convirtió en la guía, mostrándole a Sofía los claustros del monasterio de los Jerónimos, explicando la historia detrás de los azulejos y las calles de adoquines. Fueron al club de fado, en la misma mesa que Ricardo había reservado, y en lugar de un brindis romántico, levantaron sus copas por los nuevos comienzos. Rieron, conversaron, y en 3 días construyeron una amistad improbable, forjada en el fuego de la misma decepción. Ha pasado 1 año y medio. Lucía finalizó el divorcio más rápido de lo que nadie esperaba. No solo retomó su doctorado, lo concluyó con honores, y su tesis sobre la influencia de la arquitectura colonial fue publicada. Y entonces hizo las maletas para siempre. Hoy vive en Lisboa y es dueña de una pequeña y exitosa empresa de turismo llamada Raíces, especializada en rutas históricas y culturales para mujeres que viajan solas. No solo realizó su sueño, se convirtió en el sueño. Sofía renunció a la empresa de Ricardo la semana en que regresó. Con su talento y una nueva y feroz determinación, abrió su propio estudio de diseño de interiores. Se hizo conocida por su ética y creatividad, y su negocio prospera. Ella y Lucía conversan por video cada semana. Una amistad que nadie podría haber previsto. En cuanto a Ricardo, no hubo un colapso dramático. Hubo una lenta y silenciosa erosión. La historia del incidente en Lisboa se filtró en los círculos profesionales, no como chisme, sino como una advertencia sobre su carácter. Los clientes se volvieron cautelosos, los socios se distanciaron. Su brillantez fue opacada por su inestabilidad. No quebró, pero se hizo más pequeño, una figura aislada en su despacho minimalista, un rey en un reino vacío, exactamente como merecía estar. Al final, la mayor venganza de Lucía fue darse cuenta de que su felicidad no dependía de la caída de Ricardo, sino de su propio ascenso. Si este viaje de superación y amistad inesperada te emocionó de alguna manera, deja tu like para que yo sepa que este mensaje resonó contigo. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad de Latinoamérica o del mundo estás viendo. Me encanta saber hasta dónde pueden viajar nuestras historias. Si crees que toda mujer merece ser la protagonista de su propia historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Tengo muchos otros viajes como este para compartir. Gracias por tu compañía hasta aquí. Un beso. Y te veo en el próximo video.